Buenas tardes, licenciada. 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 Buenas tardes. Bien, hoy vamos a empezar ya a trabajar con lo que es el impuesto a las utilidades en su parte práctica para poder ya después, en base a esto, llenar el formulario 500. Vamos a trabajar desde supuesto estado de resultados y vamos a elaborar nuestra hoja de determinación del impuesto a las utilidades. Decirles que en el caso de determinación del impuesto a las utilidades, vamos a tener dos tipos de utilidades, ¿no? Una, la utilidad contable, la que es la resultante de la aplicación de las normas de contabilidad, y la otra, la utilidad imponible. Entonces, tenemos dos tipos de utilidades. La utilidad contable, esta es antes de impuestos. Y por otro lado vamos a tener la utilidad imponible. En la utilidad contable, esto es plena aplicación de las normas de contabilidad. En cambio, la utilidad imponible resulta de la aplicación del Decreto Supremo 24051, ¿sí? Es decir, esta utilidad que sacamos, que se obtiene del estado de resultados, quiere decir que es plenamente aplicación de las normas contables, y para obtener esta utilidad realizamos ajustes, actualizaciones, etcétera, etcétera. En cambio, en la utilidad imponible no hay asientos contables, por si acaso, ¿no? Simplemente es con fines de determinar el impuesto a las utilidades de las empresas, por lo tanto no hay ajustes, no hay asientos, ¿no? Simplemente vamos a elaborar un cuadro de determinación del impuesto a las utilidades, ¿ya? Ya, ¿cómo vamos a trabajar con esto del impuesto a las utilidades? Aquí tenemos un estado de resultados al 31 de diciembre del 2020, y en base a esto vamos a ir trabajando respecto a los documentos que se puedan haber revisado. Inicialmente vamos a hacer uno cortito, una revisión, ¿no? Donde dice, el primer punto nos dice, la empresa tiene una pérdida acumulada de la gestión 2017 de
3.800. Si yo tengo una pérdida acumulada, ¿ya? Bueno, como es el primer ejercicio, lo vamos a cambiar, ¿ya? Esto vamos a suponer que es gestión 2019. Eso por, que es el primer ejercicio, porque tiene otro tratamiento cuando son gestiones anteriores. Hay que hacer el control y seguimiento de 3 gestiones. Bien, entonces decimos, la empresa tiene una pérdida acumulada de la gestión 2019 de 3.800. Entonces, ahí no tengo nada que ajustar, simplemente que cuando yo vaya a determinar, voy a necesitar ese dato. Entonces, aquí dice que yo tengo una pérdida acumulada de 3.800. Ahí no tenemos nada que hacer, ¿sí? El siguiente, ¿qué nos dice? Los alquileres solo están respaldados por el 45%, importe que asciende a bolivianos 24.764, ¿no? Entonces nos dice, los alquileres solo están respaldados por el 45% y el importe total de esos alquileres ascienden a 24.762. Entonces decimos que es 24.762. Bien, si en los alquileres solamente está respaldado, dice el 45%, ¿qué significa esto? Los alquileres, para empezar, estamos asumiendo que son alquileres que corresponden a una de las sucursales que pueda tener la empresa, ¿sí? Pero solo tiene, nos dices, el 45%. Dos condicionantes. La primera, dice, debe estar vinculado o relacionado a la actividad grabada. Ya, es alquiler de una de las sucursales. Pasa, la primera condicionante. Segunda condicionante, debe tener el documento original. ¿Tengo el documento original por los 24.762? No. No, solamente tengo por el 45%. ¿Cuánto es ese 45%? 11.142.90. 11.142.90. ¿Sí? La diferencia, ¿cuánto constituye? 13.619,10. Más fuerte, por favor. 13.619,10. 13.619,10. Entonces, al tener el documento original solo del 45%, ese 45% se considera gasto deducible. La diferencia se va a constituir un gasto no deducible porque no tiene el documento original de respaldo correspondiente. ¿Sí? No sé si queda comprendido, por favor. ¿Queda comprendido cómo vamos a trabajar? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ok. Ahora, entonces, pónganse a trabajar aquí, yo voy a estar aquí, no me voy a salir de la clase y pónganse a trabajar, por favor. No importa si se equivocan, la idea es de que ustedes vayan trabajando.
Elisa, disculpe, Adelante, dime. sobre el punto número 5 sobre la baja de activos, ¿eso lo vamos a considerar como deducible o no deducible? Revisa la normativa. ¿Qué nos dice respecto a las bajas? Hay un punto que nos dice respecto a las bajas. Está bien, Elisa.
Licenciada, la Adelante, donación, dime. la donación del Kinder de Cerro Verde, según a lo que he leído en la ley, puede ser o no deducible, depende, pero aquí solamente dice el Cerro Verde. Pero si es Cerro Verde, ¿qué es? ¿Del Estado? ¿El Cerro Verde es del Estado? Es como que yo voy a regalar a, no sé, pues a Punata. ¿Punata es del Estado? No. Ah, Ah, ya, gracias. Licenciada, que lo puede extender 5 minutitos más. ya, 5 minutos más les voy a ampliar. Gracias, Luis.
¿Terminaron? ¿Terminaron? Sí, dice. Ok. Bien, vamos a resolver entonces, ¿ya? Bien, el segundo punto decía, las depreciaciones del activo fijo ascienden a bolivianos 9.653. Incluyen una depreciación por revalorización técnica efectuada el 1 de enero de 2005 por 1.500. Entonces tengo una depreciación del activo fijo de 9.653. ¿Cuánto es la depreciación del activo fijo? 653. 9.653. De los cuales dice, esta depreciación incluye una depreciación que se ha efectuado el 1 de enero del 2005. ¿Qué importe es ese? 1500. 1.500. ¿Es deducible o no deducible? Yo La puse que no deducible. No no deducible. ¿Por No qué? deducible. ¿Por qué es no deducible? Porque la depreciación al costo, toda depreciación al costo del activo fijo, siempre y cuando obviamente cumpla los dos requisitos, que esté vinculado, y que vamos a verificar para saber si está vinculado, que el activo fijo esté a nombre de la empresa, si fuera registrable, y además esté en el cuadro de activos fijos, ¿no? Y la segunda condicionante dice, debe tener el documento original. Bueno, en este caso tendremos seguramente el registro de ese activo fijo en nuestro balance. Pero, ¿cuál es la condicionante que nos pone la 24051? Nos dice, la depreciación al activo fijo es un gasto deducible siempre y cuando esté al costo. Las depreciaciones por revalorización técnica de activos fijos efectuadas a partir del 1 de enero de 1995 es un gasto no deducible. Por lo tanto, al haberse efectuado esa depreciación, este revalúo técnico, su depreciación es un gasto no deducible. ¿Cuánto es la diferencia? 8153. 8.153, que sería gasto deducible. Esto es deducible porque es al costo. En cambio, esta depreciación es un gasto no deducible porque ha sido revaluado el 2005. Pues la norma dice, solo podrían haber hecho revalúos técnicos y sus depreciaciones se hubieran considerado gasto hasta el 31 de diciembre de 1995. Asimismo, nos dice, la tasa de interés del Banco Central es del 7% sobre un capital de 120.000 de un préstamo obtenido el 1 de septiembre del 2020. Los intereses pagados durante la gestión es de 5.790. ¿Sí? La tasa de interés activa bancaria promedio es 7% sobre un capital de ¿cuánto? De 120.000. ¿Por cuántos meses tengo que calcular ese interés? ¿3 meses, listo? ¿Por cuántos meses? Hasta diciembre sería 3 meses. De septiembre a diciembre. ¿3 meses?
De septiembre a 4 diciembre, meses. ¿cuántos meses hay? 4 meses. 4 meses. 4 meses, ¿sí? Entonces, saquen el 7% de 120,000 porque en el cálculo bancario es interés simple, no es interés compuesto. 120,000 por 7%. 8.400. 8,400. Esos 8,400 es de todo el año. Dividimos entre 12 y lo multiplicamos por los 4 meses que tenemos. 2.800. 2,800. Y dice que hemos pagado intereses por 5,790. Por lo tanto, ¿cuánto es deducible? 2.800. Los 2,800, que es el interés promedio activo del Banco Central. ¿Podemos pagar más? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? 2.990. 2,990. Eso se va a constituir en un gasto no deducible. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Preguntas? Sí, la número 5, dice. No, todo esto vamos a resolver, no se preocupe. Hasta ahí, no hay dudas, ¿verdad? Licenciada, de nuevo podemos calcular los 2.800, por favor. Calcula interés simple y desde el 1 de septiembre. ¿Calculaste? Sí, licenciada. ¿Cuánto te sale? Los 2.800, ya sé cómo salir. Ah, te has olvidado calcular interés simple, ¿no? Ya. Vamos con el número 4. El ejercicio número 4 nos dice, perdón, el 5 ya sería porque el 1 era lo de pérdidas. Se dio aviso a la Administración Tributaria para la baja del activo fijo 10 días antes. Costo total 2,585. Entonces, nos dice que cuando nosotros vamos a dar baja de activos fijos, debemos comunicar a la Administración Tributaria. ¿Cuánto tiempo de anticipación? Eso tenían que buscarlo en la normativa. ¿Cuánto tiempo de anticipación? 10 días, Lice. 10 días, dice. 10 días Solo antes. 10 días, dice la norma. A ver, ¿qué dice la normativa? Ahí deben buscar baja de activos fijos. ¿Cuánto tiempo debo dar aviso antes a la Administración Tributaria? ¿Cuánto tiempo tengo que dar antes el aviso a la Administración Tributaria para dar la baja de mis activos fijos?
10 días hábiles antes de proceder a la baja, Lice. Ah, 10 días hábiles antes, no dice 10 días antes. Es muy distinto decir 10 días antes que decir 10 días hábiles antes, ¿verdad? Por lo tanto, este gasto, esa baja de activos fijos, al no haber dado aviso a la administración tributaria conforme lo señala, ¿qué constituye? No deducible, Lice. No deducible, no cumplió esa condicionante. La condicionante dice, para que tus activos fijos puedas dar de baja, ya sea porque son bienes perecederos o son bienes que están en mal estado y han cumplido su ciclo, tú debes dar aviso a la administración tributaria, nos dice 10 días hábiles antes. Eso es para el tema de obsolescencia o desuso. Entonces, ha dado 10 días, pero no 10 días hábiles. Sabemos que 10 días hábiles es muy diferente de 10 días. Por lo tanto, al no haber cumplido, todo se considera gasto no deducible. ¿Sí? Todo se considera gasto no deducible. 6. Se efectuó una donación al Kinder de Cerro Verde. ¿Cuáles son las dos condicionantes para que se pueda constituir como gasto deducible una donación? ¿Cuáles son? Eso hemos visto en gastos no deducibles. ¿Cuáles son las dos condicionantes? Uno es licenciada cuando no exceda más del 10% de la utilidad, hasta donde he leído. Ya, eso es, no puede superar, dice, el 10% de la utilidad imponible. Ya, ¿cuál es la otra? Que si hay pérdidas, o sea, resultados negativos en la gestión, se consideran no deducibles. No, nada que ver. La primera condicionante es no puede ser superior al 10% de la utilidad imponible. ¿Cuál es la segunda condicionante? La actualización, Lice. Que se realice a No, entidades a sin ver, se dicen fines de gastos no lucro. deducibles, yo les he dicho, es en gastos no deducibles. Que se haya realizado a entidades sin fines de lucro, Licen. Que se haya realizado, se haya entregado a entidades sin fines de lucro con resolución de exención, ¿sí? Que se haya realizado que se haya entregado a entidades sin fines de lucro con resolución de exención. El Kinder de Cerro Verde dice que tiene resolución de exención. ¿Dice o no? No, porque es un Kinder privado probablemente. No dice que tiene resolución de exención, por lo tanto no cumple esa condicionante. Y al no cumplir esa condicionante, ¿qué se considera? No deducible. No deducible. Ya, automáticamente ese monto se considera no deducible. Siguiente. Se otorgó ayuda deportiva por 9.500 al sindicato de trabajadores. El total de salarios brutos asciende a 107.931. Entonces, ayuda deportiva 9.500. Dentro de lo que es ayuda deportiva, nos dice, primero, ¿sí? Vamos viendo las condicionantes generales para todos los gastos.
Tienen que ser gastos que estén vinculados o relacionados con la actividad gravada. Para ver que son relacionados, se supone que estos tienen que ser a trabajadores de la empresa, porque no se puede dar ayuda a terceros. Esa parte de recursos, de remuneraciones al factor trabajo, nos habla para funcionarios, para dependientes de la empresa. Ya, son trabajadores de la empresa. Segunda condicionante, nos dice, deben tener el documento original. Bueno, tengo que hacer una planillita donde estoy demostrando lo que les he entregado. Y la condicionante particular, en este caso, que nos dice cuál es la condicionante particular. No mayor al 8,33%. No puede ser mayor, correcto, no puede ser mayor al 8,33% del total de salarios brutos de la gestión. ¿Cuánto es mi 8,33%? 8.990,65. 8.990,65. ¿Sí? Ese es mi tope. Entonces, mi gasto deducible es ese tope, los 8.990,65. Pero yo he dado 9.500. ¿Qué se considera la diferencia? No deducible. Gasto no deducible. ¿Cuánto es la diferencia? 509,35. 509,35. ¿Sí? Saco el 8,33% del total de salarios brutos. Siguiente. En el respaldo de la cuenta publicidad y propaganda está el nombre del gerente de comercialización. Bolivianos 3.697. Ya. Condicionantes, las dos condicionantes. La primera, tiene que estar vinculados, relacionada a la actividad. Publicidad, propaganda, sí, hemos hecho propaganda para la empresa. Segunda condicionante, tener el documento original. Ese documento original, en este caso, es la factura. Y esa factura debe cumplir todos los requisitos que están dispuestos en el sistema de facturación. Y el sistema de facturación dice, ¿a nombre de quién tiene que estar la factura? De la empresa. De la empresa. En este caso, ¿a nombre de quién está? Del gerente. Del gerente. ¿Y es deducible o no deducible? No deducible, dice. No deducible. Esto se considera no deducible. ¿Sí? Porque no está a nombre de la empresa. No tengo el documento original que me respalde la transacción. ¿Sí? Por eso es que se considera así. Ya. Siguiente. La cuenta gastos generales incluye gastos de recepción por el aniversario de las ciudades de la sucursal de la ciudad de Santa Cruz, bolivianos 5.000. Un gasto que se realiza por el aniversario, una pachanga que hacen, ¿es deducible o no deducible? Es no deducible, dice. Es no deducible. Aquí no hay mucho que pensar, ¿sí? No está vinculada con la actividad grabada. ¿Puede tener la factura? Sí, pero es un gasto no deducible. Por favor, súmenmelo entonces, las tres columnas. El importe total sería 63.487. 437. 87. Ya.
El segundo, el gasto deducible, licenciada, es 31.086,55. 86,55. Solo tengo una estudiante, ¿dónde está el resto? Seguimos sumando, licenciado. $32,400,45. 32.000. 400,45. No, 32,400,45. Ok, gracias. Bien, estos son los totales que hemos determinado, ¿sí? De los cuales, ¿cómo va a estar en el estado de resultados para que un poquito ustedes se ubiquen? Seguramente en el estado, fíjense, en el estado de resultados que nos ha presentado la empresa, este es su estado de resultados, ¿sí? Entonces, aquí están los alquileres, la publicidad, los activos, y están registrados aquí. Y nos dice, de estos, esto está mal, este no corresponde, no corresponde. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que, a esta utilidad del periodo, tengo que partir de aquí, la utilidad del periodo, ¿sí? Tengo que aumentarle todos esos gastos no deducibles. Utilidad del periodo, 64.302. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumarle, ¿ya? Tengo que sumarle todos los gastos no deducibles. En este caso va a ser bolivianos 32.400,45. ¿Sí? Sumamos entonces, por favor. 96,702. 96.702. Con 45. Con 45, aunque en el formulario ya no va el decimal, ¿ya? ¿Esto qué se va a llamar? Esto es mi utilidad imponible. Fíjense, esta era mi utilidad contable. Ahora, esta es mi utilidad imponible. No he hecho asientos contables, simplemente en el cuadrito selecciono cuál es deducible, cuál es no deducible. Y todo lo no deducible lo sumo a lo que es la utilidad contable. ¿Sí? Y sobre esta utilidad contable, ¿qué todavía puedo hacer? Dice, contra la utilidad contable, si tú tienes pérdidas de gestiones anteriores, puedes restarle esa pérdida que tienes, pero máximo puedes acumular tus pérdidas 3 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Decimos, pérdida acumulada. En este caso, mi pérdida acumulada es bolivianos 3.800. Por favor, hacemos la diferencia. 92.902,45. 92.902,45. Y esto se va a constituir mi base imponible del impuesto.
Ahora, si no tengo pérdida, directamente aplico la alícuota del impuesto. En este caso tengo pérdida, entonces puedo, dice, las pérdidas que tengo de gestiones anteriores, puedo compensarlas. Y sobre esto recién aplico la alícuota correspondiente del 25% correspondiente al IVE. 25% de 92.902. 23.225. ¿Perdón? 23.225,61. Ya, 226, porque el formulario no voy a llenar con centavos. Y ese va a ser mi impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas que tengan, por favor? Si se han dado cuenta, sí necesitamos saber lo que dice la ley 2492 para poder establecer si es gasto deducible o no deducible. Al margen de las dos condiciones que tenemos que conocer, en algunos casos, como nos dice, hay una otra condicionante. En el caso de activos fijos, las depreciaciones hay una condicionante de revaluos técnicos no deducible. En el pago de intereses, si no está definido, nos dice no puede ser superior a la tasa activa bancaria promedio emitida por el Banco Central. En donaciones tenemos condicionantes, en ayuda de se dan cuenta, hay ciertas condicionantes al margen de las dos condiciones. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan, que ustedes lean lo que dice la ley 843 y el decreto supremo 24051. A diferencia del IVA, fíjense, en el IVA no hemos tenido que aprender otras condicionantes. ¿Sí? Lo más que hemos podido deducir es, ¿está vinculada o no está vinculada? Pero en este caso ya tenemos que aprender un poquito más respecto al impuesto a las utilidades. ¿Bien? Bien, señores, vamos a quedar aquí, por favor, y nos vemos el día miércoles, el lunes, ¿ya? Que les vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego. Licenciada. Hasta luego, jóvenes.